Bueno, hemos visto que en una reacción de oxidación una sustancia pierde electrones y que en una reacción de reducción una sustancia gana electrones y que ambas reacciones tienen que coexistir o ser simultáneas. Una no se puede dar sin la otra. Pero en la práctica, determinar cuál es la sustancia que se está oxidando y cuál es la sustancia que se está reduciendo en un proceso no resulta sencillo porque las reacciones redox pueden ser sumamente complicadas. Por ejemplo, vimos en el primer vídeo esta reacción de aquí, la reacción del cobre 2+ con el zinc metálico para dar cobre metálico más zinc 2+ disuelto. Esta reacción es sencilla porque vemos claramente que el cobre tiene que haber captado electrones y el zinc tiene que haberlos perdido. Pero si ponemos una reacción como la que tenemos aquí, que no está ajustada, vemos que determinar qué especie es la que se está oxidando o qué especie es la que se está reduciendo no resulta nada fácil. Por ello, para facilitar esta tarea, determinar qué especie sufre la oxidación y qué especie sufre la reducción, vamos a utilizar o definir un concepto que es el llamado número de oxidación. Número de oxidación. Definimos el número de oxidación como, la carga formal, no real, que asignamos a un átomo en un compuesto. La carga formal, no real, que asignamos a un átomo en un compuesto. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, si realmente el compuesto que tenemos es un compuesto iónico, la carga o número de oxidación que le asignamos sí que será real, porque, por ejemplo, supongamos el sodio más. El sodio más le asignamos un número de oxidación de +1 y sí que es una carga real, porque nosotros sabemos que en disolución los iones tienen existencia real, no ficticia. O, por ejemplo, el ion cloruro, Cl-, le asignamos un número de oxidación igual a -1 y también tiene existencia real. Por tanto, estas cargas son reales, pero si tenemos un compuesto covalente, le vamos a asignar una carga no real, una carga ficticia. ¿Y cómo vamos a asignar esta carga ficticia a los átomos de un compuesto covalente? Pues supongamos el caso del metano. El metano, CH4, sabemos que es un carbono enlazado de forma simple a 4 hidrógenos. Entonces, lo que vamos a mirar para asignar el estado de oxidación o número de oxidación a cada uno de estos elementos es la electronegatividad de dichos elementos. Es decir, comparamos las dos electronegatividades. En este caso, la electronegatividad del carbono es mayor que la electronegatividad del hidrógeno. Así, una vez que hemos definido la electronegatividad dentro del enlace, vamos a asignar al átomo más electronegativo los electrones del enlace, de forma que el número de oxidación del átomo más electronegativo será negativo y el número de oxidación del átomo menos electronegativo será positivo. ¿De qué forma? Bueno, en el caso del carbono. En el caso del carbono tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno y vamos a asignar el par de electrones de cada uno de estos enlaces al carbono, los 8 electrones al carbono. Si le asignamos 8 electrones, tendrá 4 electrones en exceso. Por lo tanto, le estamos asignando un número de oxidación de -4, correspondiente a esas 4 cargas negativas excesivas. Es decir, que el número de oxidación del carbono será -4 y el número de oxidación del hidrógeno será el resultado de haberle quitado su electrón para asignárselo al carbono. Por tanto, tendrá un número de oxidación positivo de +1. Ahora, si nosotros queremos escribir esto en una reacción química y le queremos asignar su número de oxidación a cada átomo, lo que vamos a hacer es escribir un número chiquitito encima del átomo con este valor. Sobre el carbono pondríamos un -4 y sobre el hidrógeno pondríamos un +1.
Bueno, la determinación de los números de oxidación de los elementos no siempre es tan sencilla como en el caso del metano. A veces también resulta un poco más compleja y por ello vamos a recurrir a una serie de normas que debemos conocer y aplicar para poder dar los números de oxidación de diferentes compuestos más elaborados, digamos, o más complicados. Estas normas son las siguientes. La primera, que el número de oxidación de un elemento libre es 0. Por ejemplo, tenemos los metales, el cobre metálico, cobre 0, el zinc 0 y también, por ejemplo, los halógenos. En el caso del cloro gaseoso, pues tenemos que el estado de oxidación del cloro será 0. En el bromo 2 también será 0 y en el flúor 2 también será 0. Luego, que los iones de un único átomo tienen como número de oxidación la propia carga del ion. Por ejemplo, si tenemos litio más, pues el número de oxidación de ese ion será más 1. Si tenemos, por ejemplo, Cl-, cloruro, pues el número de oxidación, en este caso será menos 1, simplemente la carga del ion que tengamos. Eso hace que los alcalinos siempre tengan un número de oxidación de más 1 y los alcalinotérreos tendrán un número de oxidación de más 2, a no ser que estén como elemento libre, en cuyo caso tendrían número de oxidación 0. Bueno, tercera norma, que el número de oxidación del flúor combinado siempre es menos 1. ¿Por qué? Porque si recordamos la posición del flúor en la tabla periódica, que está arriba y a la derecha, es el átomo más electronegativo que existe. Eso hace que siempre tenga un número de oxidación negativo. En el caso del oxígeno, su número de oxidación siempre es menos 2, excepto en dos casos, en los peróxidos, en que es menos 1, y en sus combinaciones con el flúor, en los que como le asignamos los electrones del enlace al flúor, el oxígeno queda como más 2. En el caso del hidrógeno siempre es más 1, excepto cuando se combina con alcalinos y alcalinotérreos, principalmente en los hidruros metálicos, en que es menos 1. Por ejemplo, el hidruro sódico, NaH, en este caso, asignaríamos un número de oxidación de más 1 al sodio y un número de oxidación de menos 1 al hidrógeno. Siguiente, que algunos elementos pueden tener diferente número de oxidación según en el compuesto en el que estamos. Por ejemplo, tenemos el tricloruro de antimonio y el pentacloruro de antimonio. En el tricloruro de antimonio el número de oxidación del antimonio es más 3, porque el número de oxidación de cada cloruro es menos 1. Y en el pentacloruro de antimonio el número de oxidación del antimonio es en este caso más 5. Y la última, que la suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto neutro tiene que ser 0 y en un ion igual a la carga del ion.